¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud. Lo prometido es deuda, como se suele decir, ¿eh? Nunca he dicho esta frase. Estoy en comunicación con la doctora Julia Delgado Riveros, quien es médica especialista en cardiología, Sociedad Argentina de Cardiología, UBA, máster en razonamiento y práctica clínica, Universidad de Alcalá de Henares, médica de planta del servicio del Hospital Militar Central, en cardiología, por supuesto, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Tabacología. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Bueno, Acá, un placer. para mí A las un placer, corridas, ¿no? A las sí, corridas. como siempre. A las corridas. Bueno, gracias por atendernos. Por Vamos a favor. conversar acerca de un tema súper importante que es dentro de la tabacología, dentro de las columnas que tenemos de la Asociación Argentina de Tabacología. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la relación entre el tabaquismo y la hipertensión, que efectivamente existe, ¿no? Exactamente. Bueno, como todos sabemos, sabemos que el tabaquismo es la principal causa de muerte que es prevenible y nosotros sabemos que en la Argentina cerca del 15% es a causa del tabaquismo la causa de muerte, ¿no? Sobre todo en los pacientes que son mayores de 35 años. Y el consumo en nuestro país va cerca del 25%, ¿no? Todos sabemos que el dejar de fumar siempre va a elevar la expectativa de vida y reduce todas las enfermedades que son atribuibles al consumo del tabaco, ¿no? La hipertensión arterial y el tabaquismo son dos entidades, son dos factores de riesgo muy importantes, muy frecuentes en todos aquellos pacientes que son con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Para esto es importante saber que si bien por separado sus daños son importantes, cuando coexisten los daños aumentan, ¿sí? Y la respuesta al tratamiento antihipertensivo, como así también en el pronóstico de los pacientes hipertensos que fuman, es peor, ¿sí? Y esto eleva también los eventos cardiovasculares y el daño de órgano diana, ¿sí? Cuando hablamos de daño de órgano diana, nos referimos en aquellos órganos que son muy importantes, como es el cerebro, el corazón, los riñones, la retina también. Claro. Ahora, doctora, el paciente que fuma tiene muchas más chances, por supuesto, de ser hipertenso, y por otro lado, el riesgo es no saberlo. Exactamente, ¿no? sí. Sí, convengamos que la hipertensión arterial se denomina como una enfermedad silenciosa. Entonces, esta enfermedad silenciosa que a veces se diagnostica porque ocasionalmente se tomó una vez la presión arterial, entonces, obviamente, no lo sabe, piensa que en realidad no tiene, digamos, ese factor de riesgo, y sin embargo, esto va a producir un aumento en el daño de toda su economía, ¿no? Digamos, de su cerebro, de su corazón, de sus riñones, ¿no? Porque, bueno, obviamente el tabaquismo lo que va a hacer es, entre tanto, o sea, una respuesta fisiopatológica, es decir, lo que va a hacer es justamente aumentar lo que es la adrenalina, el cortisol, la aldosterona, que son hormonas del estrés, y esto hace que aumente la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, la presión arterial, ¿sí? Y esto no necesita que sea un consumo abusivo, como decir, bueno, no sé, consume 3 paquetes de 20 por día, no. A veces con 2 cigarrillos al día basta. Bueno, muy poco. Con esa respuesta inflamatoria. Y esto también hace que bueno, este ingreso, digamos, de la nicotina en el torrente sanguíneo, que aumenta esta descarga que nosotros le denominamos simpática, hace que justamente se eleve esta respuesta inflamatoria, acelere los procesos de aterosclerosis. Entonces, convengamos que el tabaquismo y la hipertensión arterial son enfermedades que potencian el riesgo cardiovascular.
Claro, claro. Doctora, cuando se produce este endurecimiento, perdón que no sé si es vulgar la palabra, de las arterias, con el correr de los Sí. años, ¿esta condición puede remitir o no? A ver, me parece que se entrecorta. A ver, A ver, siempre ahora digamos, el sí, dejar ahora de sí, fumar, ahora sí, a ver, ahí nos ahora sí, escuchamos ahora mejor, sí, sí. ahora sí. Siempre decimos que el dejar de fumar es una de las claves importantísimas del tratamiento antihipertensivo. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que fuma y que le hacemos únicamente el tratamiento antihipertensivo, el control de su presión arterial y el endurecimiento y el envejecimiento vascular va a ser igual que si no recibiera el tratamiento antihipertensivo. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, si el paciente, nosotros logramos la cesación tabáquica, hace que mejore el control de su presión arterial y el envejecimiento vascular. El daño que ya está hecho, ¿sí? Ajá, O sea, que no va a cambiar el daño, o sea, no es que lo va a mejorar, sino lo que va a hacer es que no se acelere el envejecimiento vascular. bien, bien. Doctora, sigue siendo la muerte cardiovascular es la primera causa de muerte, Sí. y en los fumadores se exacerba esta condición, y digo, en su práctica clínica, en su trabajo cotidiano, lamentablemente esto es una cuestión de todos los días, ¿no? Fume o no fume por otras causas, pero el cigarrillo, para el fumador, la muerte cardiovascular está siempre, o el ACV está siempre ahí atrás de la puerta, ¿no? Se, Exacto, exactamente, sí, es una de los factores de riesgo modificables, práctica clínica, para que evitar que progrese su patología, que ya puede tenerla de base, o bien que precipite en un evento vascular, ¿no? Nosotros cuando hablamos de evento vascular no solamente nos referimos al infarto y al ACV, sino también nos referimos a la enfermedad renal también y a la enfermedad a nivel de la retina, ¿se entiende? Ujú, sí, a causa de la hipertensión, dice usted. Sí. Y a veces la hipertensión y también la presencia del tabaquismo. Y esto es algo que es muy Ujú. importante, seguramente ya lo deben haber charlado, más allá del ACV, es el deterioro cognitivo, ¿sí? Ah, Y eso es no, muy bueno, importante. Esto es muy bueno. importante, porque uno piensa que el deterioro cognitivo, es decir, los olvidos, trastornos en la memoria, cambios en el comportamiento. Uno piensa que, bueno, que es algo de las personas mayores, y no. Ujú, Pasa en las personas muy jóvenes que consumen, digamos, el tabaco, ¿no? Que fuman, y esto hace, como habíamos hablado antes, todo lo que pasa en las arterias del corazón y todo lo demás, también pasa en la microvasculatura. Entonces se producen lo que se llama como un cerebro que tiene pequeños mini ACV silentes y eso hace que provoque trastornos en la memoria, ¿sí? Y provoque deterioros cognitivos. Entonces es muy importante, a veces cuando uno le dice al paciente, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante que deje fumar? Porque muchas veces uno dice, bueno, si yo me infarto, si tengo una ACV, es como que lo ven como algo tan drástico y tan lejano, que hasta que les pasa, ¿no? Y ese me dice, bueno, pero ya tenemos un problema en la memoria, estamos recordando bien las cosas, estamos atentos a algunos mensajes o tenemos que ponernos siempre recordatorios o algo así. ujú. Y te dicen, no, sí, estoy teniendo un poquito de problema en la memoria, me olvido más frecuentemente. Y bueno, y uno le dice que justamente esto es secundario al tabaquismo y entonces ahí empiezan a sensibilizarse un poco más, ¿no? Claro. Doctora, a ver, me gustaría que también que podamos o educar a la gente, a ver, fumador, hipertenso. Cuénteme de los síntomas que pueden ser confusos, que mucha gente puede decir, bueno, me duele la boca del estómago, me tomo, digo la marca, ¿no? Una buscapina, esos dolores escondidos. Digo, ¿cuáles son los síntomas del infarto en donde el paciente hipertenso, cardiovascular, tiene que salir a la guardia? Bueno, la característica más frecuente, digamos, del infarto, de la enfermedad coronaria, es el dolor, ¿sí? El dolor en el pecho, ¿sí? Que es un dolor como si les pisara un elefante, tuviera la pata de un Sí. elefante en el Nunca me pecho. pasó lo del elefante, creo que a muy poca gente, pero debe ser una operación muy fuerte, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es una opresión que la refiere en el centro del pecho, que se puede irradiar a la mandíbula y hacia el brazo izquierdo. Pero Izquierdo. como todo en medicina no es 2 más 2 es 4, también hay otras, digamos, manifestaciones como por ejemplo un dolor, como bien refirió usted, en la boca del estómago,
sudoración importante, síntomas de náuseas, ¿no? Y esto frecuentemente en qué pacientes, en qué momento sucede, ¿no? Sucede en los pacientes que tienen, hacen un esfuerzo, es decir, por ejemplo, si antiguamente no tenían dolor cuando caminaban y ahora cuando caminan empieza a sentir esa opresión, ya es un signo de alarma, ¿no? Entonces ahí tenemos Disnea. disnea, sí, que es la falta de aire, que son el equivalente a anginoso, también la sensación de desasosiego, la sensación de muerte, esa sensación de, uy, siento que me voy a morir y no saben cómo explicarlo, también. Qué difícil, ¿no? Porque también puede ser un ataque de pánico. Eh, cuánta sintomatología, pero bueno, ante la duda no me voy a quedar en casa para saber qué es lo que pasa. Y sobre todo puede ser también un dolor muy fuerte y repentino. Dicen, ¿por qué dice doctora que la mayoría de los infartos con estas condiciones en un paciente se dan a la madrugada? En realidad, se dan a la madrugada, eso es, a ver, yo recién le decía lo más frecuente siempre es en el ejercicio, en el esfuerzo, Ajá. ¿no? El paciente está despierto. Pero hay una entidad que son en los pacientes que tienen más lesiones microvasculares, que esto pasa más frecuentemente en los pacientes tabaquistas y frecuentemente en las mujeres y mayores, Ujú. hacen que los pacientes mayores que no se manifieste de la forma típica, es lo que nosotros denominamos una manifestación anginosa atípica, que es Ajá. se produce en el descanso, que se produce en la madrugada, y esto tiene que ver también con lo que recién le hablaba anteriormente, con la descarga simpática, ¿no? Es decir, como hay elevación del cortisol, esto se exacerba más, y sobre todo en los Ujú. tabaquistas, hace que se manifiesten este tipo de sintomatologías durante el descanso y sobre todo en nocturno. Ujú. Digo, el cortisol, el estrés. Esta palabrita tan, qué compleja que es, ¿no? Porque digo, manejar el estrés, qué espectacular sería para todos nosotros poder manejar el estrés y dejar el cortisol tranquilo ahí, que se cree en condiciones normales, ¿no? Pero el cortisol también en algunos momentos es un enemigo, ¿no? En Exacto, algunos sí. pacientes, en unas condiciones, ¿no? El Exacto, sedentarismo, por supuesto, también, agregado al hipertensión y todo, va a complicar mucho más la situación. exacto. Sí, también la dislipemia, que es, digamos, el colesterol, los triglicéridos altos. También, justamente, el tabaquismo hace que en el sistema, digamos, endocrinológico nuestro, en el sistema inmunológico, es como si usted cuando fuma, es como si le diera un mensaje, estamos ante una situación de estrés, ¿sí? Y esa situación permanece después de la última pitada durante 30 minutos. Es decir, no solamente mientras está fumando, sino que se persiste durante 30 minutos. Por eso los pacientes hipertensos y que fuman, su presión arterial es muy lábil, ¿sí? No es que Claro. tienen siempre la misma presión arterial o por más que le hace un tratamiento antihipertensivo, es muy difícil controlarlo, porque justamente pasa esto, hace picos, es muy lábil y es muy difícil de controlar. Ujú. Y el estrés Doctor, sí, sí, también. por favor, dígame, por favor, que la corté. Sí, no, digo que el estrés también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, el estrés como que lo ve también, ¿no? En una carga horaria, pero a veces el que fuma y el que supuestamente lleva una vida más tranquila también tiene esta situación, ¿no? Lo importante y el mensaje, más allá de esta explicación excelente médica, es que se puede dejar, Sí, se hay puede dejar de medicación, hay fumar. tratamientos, desde Exactamente. ASAD se brinda todo eso. Exactamente. Nosotros desde ASAT hacemos la capacitación no solamente a los pacientes, sino también a los profesionales que quieren dedicarse mucho, ¿no? A corregir este factor de riesgo que es modificable y se puede hacer un tratamiento con acompañamiento, porque bueno, dejar de fumar no es fácil, pero es posible y se puede realizar, ¿sí? Ujú. Yo conozco los pacientes que dejaron de fumar y que mejoraron considerablemente su calidad de vida. Se estira la vida, dicho Sí, vulgarmente, sí, sí, ¿no? sí, 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 exacto. ¿No? Sí, exacto, exacto, exacto. Doctora Julia Delgado Rivero, es un placer, gracias por la corrida, acomodarse a la mañana para atendernos. Por Le favor, mando un cariño muy grande y bueno, muchas hasta muy gracias. prontito, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre bienvenido para que puedan aprender y aprendamos juntos, porque esto es un aprender en conjunto sobre factores de riesgo cardiovascular y también sobre cesación tabáquica. Exactamente. Que tenga un hermoso día. Igualmente, hasta luego, gracias.
Por favor, ahí estuvo con nosotros la doctora Julia Delgado Riveros, médica cardióloga, perteneciente a la comisión directiva de la Asociación Argentina de Tabacología. Linda explicación, linda charla. Recuerdo también que habíamos tenido la charla con la doctora Ángel, donde también nos había explicado cómo funciona esta cuestión y siempre es bueno recordarla. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 58 87 22 22. Ya venimos.